Buenas noches, alumnos, ¿cómo están? Espero que sigan guardando cuarentena y cuidando a su familia, previniéndose contra el COVID-19. Hoy día, jueves 7 de mayo del 2020, vamos a hacer la quinta sesión para primero y segundo de secundaria, para los 2 años. La cuarta sesión lo hemos dedicado a lo que es evaluación. Ustedes me han mandado ya sus videos, sus audios, así que han sido evaluados. El tema de hoy es progresión aritmética, conocido también como PA. Para explicar lo que es una progresión, he trazado esta línea, donde nos indica aquí un elemento número 1, conocido como nuestro primer término. En este caso, nuestro primer término, ¿cuánto es? El número 2. Tenemos después el número 4, el número 6, el número 8. Como ustedes ven, aquí hay una sucesión, donde se desarrolla una razón, o sea, hay un orden algebraico. ¿Cómo se llama entonces? Como vemos acá va de 2 en 2, a eso se le conoce como la razón aritmética. ¿Ok? Y para encontrar la razón aritmética aquí, fácilmente lo que se hace es restar el término, en este caso, por ejemplo, el número 4, que es n más 1, que es el término adelantado, menos el término anterior, que viene a ser a la n, que es 2. En este caso, vamos a poner 4, que viene a ser el término adelantado, menos el término anterior, que viene a ser ¿cuánto? 2. ¿Cuánto viene a ser 4 menos 2? 2. Por lo tanto, la razón aritmética de esta progresión es 2. Tenemos también AN, que viene a ser el último término. El último término puede ser de acuerdo pues a la cantidad de miembros que existen, a la cantidad de n, que viene a ser el número de términos. ¿Okay? Número de términos. Acá no sabemos, por eso hay n términos. Puede haber 10, 15, 20, 30, etc. Pero el último término sería el último término, el término final de esta progresión aritmética. Vamos a generalizar para encontrar algunas equivalencias. Por ejemplo, el primer término, ¿cuánto es? 2. Pero ¿cuál es el primer término? 2. Sumo más 0 por 2. 0. Y lo multiplico por 2, que viene a ser la razón aritmética. 0 por 2, 0 más 2, 2. El segundo término vendría a ser, se repite el primer término y se suma la multiplicación de la razón aritmética, que sigue siendo 2 por 1. Y así sucesivamente. El tercer término, 2 más 2 por 2. Mire que se mantiene la misma razón. Está cambiando este término, esta parte, pero siempre es 1 menos al término. Por lo tanto, ¿lo podemos generalizar? Claro que sí. Como esto se mantiene, sería A1, que viene a ser el primer término, más 4 y 3 es 1 menos, por lo tanto esto sería n, y por lo tanto esto sería n menos 1. Y eso lo multiplico, ¿por qué? Por la misma razón aritmética, o sea, multiplico por r. Entonces, esto sería la equivalencia para hallar el último término de la progresión. Tenemos aquí también para hallar la suma de n términos. Para calcular la suma de n términos, vamos a ver que se debe utilizar el término AN, o sea, el último término. Le debo sumar el primer término, lo debo dividir eso entre 2 y lo debo multiplicar entre el número de términos, que viene a ser n. Esta equivalencia sería para la suma de n términos. Vamos a hacer un ejemplo acá. En la siguiente PA, progresión aritmética, encontrar el término número 18. Bueno, entonces acá vamos a ver. ¿Cuál es el primer término? El primer término es 3. ¿Cuál es la razón aritmética? Tenemos que restar 7 menos 3.
Ahora, también podemos restar 11 menos 7, 15 menos 11, siempre y cuando sean consecutivos, ¿no? 7 menos 3, 4. Entonces, la razón aritmética, ¿cuánto viene a ser? 4. ¿Cuánto es el primer término? 3. Me piden hallar el término 18, entonces vamos a hallar el término 18, aplicando justamente esto, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vendría a ser? El primer término, que es 3, más paréntesis, n. ¿Cuántos términos hay? Nosotros vemos que hay 18 términos, porque dice hallar el término 18, entonces son 18 términos. ¿Menos quién? Menos 1, por la razón. ¿Cuánta es la razón? 4. Por lo tanto, el término 18 va a ser igual a ¿quién? A 3 más 18 menos 1, ¿cuánto es? 17 por 4. 17 por 4, ¿cuánto es? 68. 68 más 3, 71. Por lo tanto, el término 18 es 71. Vamos a hacer un segundo ejemplo. En la siguiente progresión aritmética, miren acá, pueden ser fracciones, pueden ser decimales, pueden ser números negativos, números positivos. Todas ellas pueden tener una ley de formación. En este caso, primero te pide calcular la razón aritmética. Entonces vamos a calcular la razón aritmética. R va a ser igual. Como hemos hecho antes, ¿no? Restar el siguiente menos el anterior. ¿Cómo sería? Menos 3 medios menos, ¿quién? Menos 2, ¿no? ¿Cuánto sería esto? A ver, sería menos 3 medios, menos y menos, más 2. Por lo tanto, la razón vendría a ser ¿cuánto acá? Una multiplicación rápida sería 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. Menos 3 más 4, 1. Y el denominador. ¿Cuánto sería, por lo tanto, la razón aritmética de esta progresión? Sería 1 medio. Pasamos al siguiente. Nos piden también calcular el noveno término. Entonces vamos a calcular el noveno término en función de lo que habíamos visto acá. Miren acá. Entonces acá calculamos el noveno término. El término noveno va a ser igual ¿a quién? Al primer término. ¿Cuánto es el primer término? Menos 2 más n. ¿Qué queremos calcular? El término noveno, ¿no? Menos 1, estamos viendo la fórmula, por la razón. ¿Cuánto es la razón? Ya tenemos la razón, que es 1 medio. Entonces el término 9 o noveno viene a ser menos 2 más 9 menos 1, 8 por 1 medio. ¿Cuánto sería eso? 8 por 1, 8 entre 2, 4. Sería menos 2 más 4. ¿Cuánto es menos 2 más 4? 2. Por lo tanto, el término noveno viene a ser 2. Y por último me pide calcular la suma de sus 9 primeros términos. Entonces lo que voy a hacer acá es de esa manera, utilizar esta equivalencia. Entonces, vamos a ver. La suma de sus 9 primeros términos va a ser igual ¿a quién? A AN, que es justamente el último término. Nosotros ya hemos hallado nuestro último término. ¿Cuánto es? 2 más el primer término, que es menos 2. Miren, es más menos 2. ¿Qué más? Entre 2 multiplicado por la cantidad de términos. Me piden hallar 9, por lo tanto acá tengo que hallar los 9 primeros términos. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería aquí la respuesta? Entonces sería S, el término noveno va a ser igual ¿a quién? 2 más menos es menos. 2 menos 2, 0. Sobre 2 multiplicado por 9. ¿Cuánto vendría a ser esto? 0 entre 2, 0. Por 9, 0. Ustedes dirán, profesor, que la suma acá en este caso es 0. ¿Por qué razón? Si ustedes se dan cuenta, estas cantidades negativas van bajando y se van convirtiendo en positivas. Al momento de sumar las negativas más las positivas, entonces se pueden ir eliminando ambas partes y en este caso sale el valor de 0. Muy bien, esto de acá es
un tema en la cual se está tocando tanto para primero como para segundo y secundaria. Le estoy mandando una hoja de aplicación según el nivel, tanto para primero como para segundo. Espero verlos la próxima semana. Cuídense, gracias, nos estamos viendo.